Hola, hola, bienvenidos al canal Un Momento Bíblico. Deseo lo mejor para cada uno de ustedes y quien les habla, Julio Ábalos, les invita a ver el siguiente video, pero antes, suscribirse y darme un like. Escucharemos la tercera parte del tema En Cristo somos uno. ¿Cuáles son las características y enseñanzas de las iglesias del presente? Todas estas iglesias, todas reclaman primeramente ser cristianas, aunque se hayan separado de la original. Pero todas reclaman ser cristianas, pero se alejaron de la original, que es la de Cristo Jesús. La mayoría, óigame bien, la mayoría enseña que hay un Dios trino, es decir, que hay tres, pero que en un momento se hacen uno. No sé cómo, pero hay uno aquí, otro acá, y hacen uno. La mayoría enseña que hay un Dios trino. Juan capítulo 20, versículo 17 y Efesios 1:13 me dice lo contrario. Ahí me dice que el Señor Jesús, Él mismo, reconoce que es Él el Hijo de Dios, que va a Dios y va al Padre, en Marcos. Y dice que el Señor Jesús desembarcó y le salió al paso un endemoniado. Y le dijo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? Sabemos quién eres. Eres el Hijo del Dios Altísimo. Eso fue lo que le dijo. No le dijo, eres Dios. Y el Señor Jesús, mire esto, cómo nosotros a veces somos de atrevidos. Los demonios conocen a Cristo Jesús desde antes de la creación, porque ya ellos existían. Antes de ser demonios, ellos eran ángeles y conocían a Cristo Jesús. Saben quién es Él. Y si un demonio que lo conoce bien le dijo, tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo es que yo me pongo a cambiar otra cosa? Si el mismo Señor Jesús dice que Él es el Hijo de Dios, ¿cómo es que yo como hombre lo cambio? Bueno, pero esto es lo que hacen las iglesias. Enseñan cosas que ellos mismos no las entienden. Porque no las entienden, ¿sabe por qué? El mensaje que estamos predicando. Porque en la lectura que leímos dice que usted y yo somos uno, y siendo uno, somos uno en Cristo Jesús, y si somos uno en Cristo Jesús, somos uno con el Padre. No pueden entender eso. Otra vez que enseñan que si no se habla en lenguas, no se tiene el Espíritu Santo. Es decir, que si yo no hago murmullos, no tengo el Espíritu Santo. Y si no tengo el Espíritu Santo, pues no estoy en la iglesia de Cristo. ¿Dónde me dice eso en la Biblia? En la Biblia me dice que el Señor Jesús habló idiomas. ¿Sabía usted eso? El Señor Jesús habló idiomas. En una ocasión se presentó a sanar a una niña y le habló en arameo. Predicaba en hebreo. Frente a Pilato le habló en latín, y a los otros les habló en más de una ocasión les habló en griego. Si eso se aplicara hoy, ¿cómo entendería? Eso es hablar en lenguas, no el murmullo que hacen por ahí. Todas enseñan que el diezmo es una ley para la iglesia de Cristo. ¿Dónde dice eso en el Nuevo Testamento? Les dicen que son ladrones, que están robándole a Dios. ¿Cuándo el Señor Jesús enseñó que eso se le iba a aplicar a la iglesia de Cristo? ¿O dónde los apóstoles enseñaron eso? ¿O dónde la iglesia de Cristo practicó eso? Todas están enfocadas en lo económico más que enseñar el Evangelio de Cristo. Otra cosa que enseña es que el líder y sus enseñanzas se imponen ante la congregación y los miembros deben someterse incondicionalmente. El líder se declara ungido por el Espíritu Santo, solamente él. El líder se otorga títulos que van desde reverendo, desde pastor hasta apóstol. ¿Usted se ha preguntado cómo le decían a Pedro, a Pablo, a Juan en la iglesia de Cristo? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Usted cree que le decían
Apóstol Pedro, apóstol Pablo, venga para que ore conmigo. A mí la Biblia me... Porque era un sentir igual. En la iglesia de Cristo no hay ni ricos, ni pobres, ni esclavos, ni libres. Eso me enseña a mí. Y entonces, ¿por qué yo quiero hacer la diferencia? Los miembros se reciclan. En esas iglesias no hay unidad, no hay armonía. Y perdona lo que voy a decir, son como el chicle, lo que voy a decir, son como el chicle. ¿Sabe que el chicle usted lo mastica pero no lo traga? Bueno, hay lugares donde son así. Hermanitos les medio sonrisan pero no lo tragan. ¿Qué es eso? ¿Es unidad? ¿Es así la iglesia de Cristo? No. La iglesia de Cristo no es así. Es diferente. Ahora, amados, los líderes enseñan, y esto es lo más doloroso, mire, los líderes enseñan que no hay iglesia perfecta. ¿Y entonces la de Cristo es imperfecta? Bueno, la palabra de Dios a mí me dice que no es así. La palabra me dice que Él va a venir por una iglesia sin mancha ni arruga. ¿Qué quiere decir? Va a venir por una iglesia perfecta. A estos individuos, ¿qué les dice la Biblia? Amados, la Biblia les dice, estoy hablando de estos individuos que han creado esa enorme cantidad de iglesias. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13 les dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Luego dice Tito 3:10 al 11 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19 le dice, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Salieron de la iglesia de Cristo pero no son. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué respuesta tienen los líderes de todas esas iglesias a estas declaraciones bíblicas? ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? ¿Cuáles son las características bíblicas? Todas las características que le he mencionado anterior no son de la iglesia de Cristo. Esas no son la iglesia de esas. Usted puede decir lo que le dé la gana, pero no es la iglesia de Cristo. Porque todas esas características no son de la iglesia de Cristo, según la Biblia. Según la Biblia, estas son las características. Mire, Hechos 2:26 dice que todos perseveramos unánimes. La iglesia de Cristo no anda con divisiones. La iglesia de Cristo no hay, yo soy mejor que tú tienes mejor casa que yo, me duele que yo no puedo tener el carro que tú tienes. No, en la iglesia de Cristo no existe eso. Lejos de eso, el hermano tiene un carro buenísimo, gloria a Dios, buenísimo, gloria a Dios porque te ha bendecido, yo sé que la bendición va a llegar para mí. Amén. Pero en esos otros lugares no es así. Todos somos uno en Cristo, Gálatas 3:28. Según Gálatas 3:28 dice que somos uno en Cristo. No somos un pedazo por allá, otro pedazo por allá, yo practico lo que yo quiero, tú enseñas lo que yo quiero, tú enseñas lo que tú quieres. Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 13 dice que todos tenemos el mismo espíritu de fe. Es decir, que todos creemos lo mismo. No es que la hermana me va a venir a decir, ay hermano, usted no cree en el Espíritu Santo que nos puede dar lengua. Yo sí, usted no. Estamos en cualquier lado, menos en la iglesia de Cristo. Porque según la palabra dice que todos tenemos el mismo objetivo y todos debemos de pensar lo mismo. No nos enfocamos en lo económico, más que en Cristo. La iglesia de Cristo no se enfoca en lo económico. Primero se enfoca en lo de Cristo. Es decir, predicar la palabra de Dios. Esto es lo más grandioso. Mire, entre nosotros no hay competencias de títulos. Usted es mi hermano con todos los títulos que yo pueda tener. No hay competencia entre nosotros. Dejamos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y nosotros mismos. La iglesia de Cristo se guía por el Espíritu Santo, no por lo que diga una persona. Guardamos las cosas que Cristo Jesús nos ha mandado, no las inventamos. Nosotros no hacemos cosas nuevas, según Mateo 28:20. Según Mateo 28:20 dice lo que tenemos que hacer, no las inventaron. Nos amamos los unos a los otros como Cristo nos ama. Juan 13:34.
lo más grandioso, obedecemos el mandato de Cristo que está en Mateo 5, 38, 45, que por cierto en una ocasión predicamos sobre esto. Tengo que amar a mi enemigo, tengo que orar por mi enemigo, tengo que caminar más de lo que me pide. O sea, aquí nos dice la regla de oro en la iglesia de Cristo. ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Sin mancha ni arruga. Por esa iglesia es la que va a venir Cristo Jesús. No va a venir por una, y perdone, no, yo no tengo nada en contra de los demás, pero va a venir por una pentecostal, por una bautista, por una católica, no va a venir por esa gente. Pueden haber miembros de la iglesia de Cristo, pero Él no va a venir por esa iglesia, va a venir por los que estén ahí, que de verdad están caminando de acuerdo a lo que Cristo Jesús ha mandado. Y por eso es que Cristo Jesús va a venir. Jesús va a venir. A eso es que va a llamar, a su iglesia. No a las iglesias, sino a su iglesia. Voy a concluir diciendo esto, amados. Amigo y hermano, si algún momento has tenido una duda, una confusión, yo con lo que el Señor nos ha dado hoy, nos quedan las cosas claras. Entra a ser miembro de la iglesia de Cristo, conviértete en discípulo de Cristo, para que esa unidad te absorba y un día tú y yo podamos ser unos en Cristo Jesús, y unos en Dios Padre, que un día nos va a llamar a morar con Él por una eternidad. Este tema ha concluido con este video. Te invito para que veas los videos que publicaré en un futuro.